Resume recording. Ok, listo. Pues primero que nada quiero agradecer a Miki por estar con nosotros también hoy, esta noche. Gracias Miki por estar aquí. Estás en Shanghai el día de hoy, ¿verdad? Sí, un placer, un placer. Gracias a ti por invitarme. Creo que es un topic muy, muy necesario. Sí, totalmente. Bueno, para los que no nos conozcan, igual empezamos con eso, una breve presentación de los dos. Igual también sería interesante conocer dónde están todos los que nos están escuchando hoy, porque pues si bien, bueno, ahorita en la presentación hablaremos de eso, pero antes de la introducción, un par de cosas de cómo podemos interactuar, porque si bien es un webinar donde hay dos ponentes, siempre es más enriquecedor si hay un poco de interacción. Entonces, para los que no estén tan familiares con Zoom, aunque después del COVID yo creo que todos lo hemos usado un par de veces, tienen la función del chat y dentro del chat pueden poner o que sus comentarios o preguntas les lleguen a todos los participantes, que es lo que normalmente sugiero para que haya más interacción, o también si quieren que solo le llegue a los panelistas, también pueden poner la opción de panelistas. Ahí mando un saludo para que vean, por si no les aparece luego, luego. Y también creo que está la función de Q&A. Al final también van a haber preguntas y respuestas, pero sin duda manden comentarios o preguntas que vayan surgiendo en la charla. Bueno, ya sin más, comenzamos con Miki. Cuéntanos un poco de ti brevemente, en lo que la gente se va conectando también y pues ahí empezamos con eso. Buenas noches y gracias por estar aquí con nosotros. Como os comentaba Armando, mi nombre es Miki, soy española italiana y vivo en Shanghai desde hace 7 años. Trabajo para el Community Center Shanghai y además soy parenting coach. Entonces me dedico y mi pasión es ayudar a las familias durante todas las etapas que se viven desde que descubrimos que vamos a ser padres hasta que nuestros hijos se independizan. Entonces, desde el embarazo hasta los 18 años. Trabajo con las familias para ayudarles sobre todo a encontrar el estilo de crianza que más les guste, que más les encaje y para darles medios para solucionar lo que son los desafíos del día a día. Entonces, soy educadora Montessori, parenting coach, como os decía, doula, para ayudar a las familias durante el embarazo y todo el proceso que es también después de dar a luz, entonces tanto para la preparación al parto como después del parto, asesora de lactancia y también ayudo a las familias con el tema del sueño para ayudarles a entender un poco todos los desafíos del mundo del sueño, que es algo que a menudo nos estresa porque es uno de los cambios más grandes desde que somos padres, los cambios que tenemos que enfrentarnos. Y, y nada, encantada de estar aquí esta noche y espero poderos ayudar y daros ideas para entender un poco más cómo navegar lo que es el proceso de crianza en China, porque es bastante distinto de todo lo que estamos acostumbrados a ver en nuestros países nativos. Sí, no, muchísimas gracias por la introducción y eh, ahora que mencionas el tema del sueño, pues sí, es algo que tengo un hijo de 2 años y pues sí, totalmente necesario. Y ahora una bebé en camino, entonces que también se necesitará tener una buena planeación en eso. Bueno, ahora me toca a mí. Yo vivía en Shanghai, pero ahora estoy en Hong Kong. Y algo que quería comentar, bueno, sabemos que representa Hong Kong también es parte de China de alguna forma, entonces y si pueden, comenten de dónde nos están escuchando, porque sé que también hay contactos de Hong Kong que tal vez están escuchándonos hoy, eso sería bueno saber. Eh, yo soy asesor financiero o asesor de finanzas personales, principalmente con la comunidad expatriada y pues ya llevo 7 años haciendo este tipo de asesorías, hago muchos webinars de distintos tipos, este es el primero mezclando educación familiar, crianza y finanzas, que está buenísimo el tema y esperemos salga algo interesante de esta mezcla, pero yo creo que es parte de, ¿no? Del bienestar familiar, como ahí bien dice el tema. Bienestar familiar incluye todo, desde cómo criamos a los hijos hasta cómo tomamos decisiones financieras. Y pues ya, o sea, ayuda en muchas áreas, desde la parte de preparación para el retiro, hablando de los hijos, pues temas como preparación educativa, de cómo ahorrar para que
nos alcance para las universidades, porque eso también cuesta bastante, o tener seguros de vida, o cosas que vamos a revisar hoy también, pero prácticamente todo lo que tenga que ver con finanzas personales, con un approach de que ahora estamos fuera de nuestro país de origen y que especialmente para los que estamos en mainland China, los que están en Hong Kong no tanto, sabemos que mover el dinero no es tan sencillo estando en China, entonces tomando eso en cuenta es buscar estrategias también. Pues nada, empecemos con una breve encuesta, nada más como para conocer un poco más de la audiencia y ver qué tipo de, déjenme ver cómo hacer esto, qué tipo de personas estamos hoy teniendo. Entonces, a ver, creo que va a aparecerles en este momento a todos los que están viendo. Es una pregunta sencilla que es justamente lo que vamos a tratar hoy, ¿no? Para conocer en qué etapa se encuentran ustedes. No ustedes como, sino sus hijos, o si están en embarazo, o en la parte de la niñez, o ya tienen hijos preadolescentes, o ya adolescentes. Nada más, por curiosidad, vamos a tomarlos en cuenta y tocar las cuatro etapas, pero pues si sabemos un poco más de dónde hay más personas o asistentes, pues igual y le metemos un poco más de tiempo en eso. Entonces, doy unos segundos más y ahorita compartimos los resultados. A ver, creo que ya. A ver, creo que ya la gente puede ver que la mayoría están en la etapa del embarazo o preembarazo. Felicidades, felicidades a todos y todas. Y pues bueno, hablaremos entonces yo creo que un poquito más de esa etapa, pero igual cubriremos las otras tres. A ver, ahora sí ya, quito dis- la, la encuesta y como les mencionaba, vamos a hablar de esas cuatro etapas y le paso primero el micrófono a Miki para enfocarnos en la etapa uno. No sé si quieras comentar algo más antes de comenzar como tal. No, genial, genial, muchas gracias. Creo que ya la verdad es que tenía curiosidad de saber cuál es la etapa que de la mayoría del público se está enfrentando para Ujú, poderlos guiar. Pero veo que aunque la mayoría están embarazados, ahora mismo ujú. hay padres que tienen hijos de todas las edades. Entonces, vamos a ver cómo les podemos ayudar. Sale, me incluyo, yo también estoy, si bien tengo un hijo de dos, también estaba en la etapa del embarazo nuevamente. Muchas gracias. Siempre creo que cuando descubrimos de estar embarazados, ¿no? Como familia, nos tenemos que enfrentar a algunos desafíos y es una época de nuestra vida que es igualmente llena de felicidad y de miedos. Yo creo que va en igual medida. Entonces, es importante, sobre todo cuando nos encontramos en un país tan distinto a nuestro país nativo, analizar cuáles son las prácticas culturales, sobre todo que son diferentes a las nuestras, porque realmente estamos en un país que nos está dando la oportunidad de vivir y de conocer todo lo que son las costumbres que hay en este país. Y creo que es algo que es súper importante de tener en cuenta porque puede ser un verdadero shock a la hora de tener nuestros hijos. Entonces, como hay varios que ahora mismo están enfrentándose a esta etapa o incluso hay familias que son mixtas y que viven entre ambas las culturas en casa. Es importante tener esa parte en cuenta y analizar cuáles son las cosas que para nosotros son prioridades y que no estamos dispuestos a negociar. Por ejemplo, yo tengo tres hijos y los últimos dos nacieron en China y la verdad es que aunque ya llevábamos viviendo unos años en China, aún recuerdo las diferencias culturales en el momento de estar en el hospital, de dar a luz y de tener que enfrentarte a cosas que a nivel práctico son muy distintas. Como por ejemplo, una cosa que me dejó bastante impactada es como ellos intentan aquí mantener el equilibrio entre el yin y el yang. Entonces no te exponen a nada que sea frío. Incluso el yogur me lo daban con agua caliente. Entonces todas estas cosas creo que son cosas que cuando analizamos las prácticas culturales y lo que son nuestras prioridades o hablamos con nuestras familias o nuestros amigos que han tenido ya hijos,
en nuestro país de origen, es importante tener en cuenta cuáles son las cosas que nos gustaría transmitir a nuestros hijos. Y al mismo nivel va también la atención prenatal. Por ejemplo, una cosa que es importante tener en cuenta, la cantidad de visitas que se suelen hacer en China o en Hong Kong, en Singapur, comparado con la cantidad de visitas que solemos hacer en países occidentales. Aquí se hacen muchas más analíticas, muchos más controles, también por el tema evidentemente de los seguros médicos y de los paquetes que luego también podremos comentar juntos, pero dependiendo de dónde vamos a dar a luz, es bastante común que tengamos que enfrentarnos a una atención prenatal muy distinta de lo que estamos acostumbrados a escuchar o a ver en nuestro país. Y allí es importante también pensar en lo que es la educación sobre la salud materna y fetal, porque todo lo que son las clases de preparación al parto, yo creo que es una parte fundamental para realmente tener las herramientas de poder nos sentir empoderados a la hora de dar a luz como pareja y como familia y saber exactamente qué es lo que ocurre en cada etapa, tanto del embarazo como del parto. Y allí entra una parte que es importante, es en qué idioma vamos a tener acceso a esa información. Entonces también es analizar un poco si necesitamos acceder a cursos online o tener herramientas que nos puedan dar más confianza a la hora de tener tantos términos nuevos y tanta información que nos puede asustar un poco. Y de la misma manera también lo que es prepararse para la llegada del bebé y analizar cuáles son nuestras prioridades. Aquí creo que es un capítulo enorme donde siempre aconsejo que se haga un plan de parto muy detallado. De hecho, si vosotros, si necesitáis que os envíe un plan de parto, me lo hacéis saber y le decís a Armando para que os ponga en contacto conmigo y os puedo pasar el que de normal comparto con las familias, porque creo que es súper importante tener en cuenta cuáles son las prioridades y cuáles son las cosas que, una vez más, para nosotros no son negociables para todo lo que es el proceso del parto y los primeros días de vida de nuestro bebé. Entender cuáles son las cosas que nosotros queremos priorizar y también luego Armando hablará de la parte de finanzas y creo que es súper importante entender cuáles son las cosas que para nosotros es importante comprar y cuáles realmente no necesitamos. Y hay os aconsejo que también habléis con amigos, con familiares y hagáis un poco una encuesta, porque a menudo hablo con familias que tienen por ejemplo, varias cosas que suelen ver en blogs o en las redes sociales y que piensan que van a necesitar desde la cuna. Y lo típico de la cuna para guardar los juguetes. Y sí, que la mayoría de los padres tienen al lado de la cama y ningún niño quiere dormir en la cuna, porque evidentemente hasta una cierta etapa quieren estar o en una next to me, justo al lado de la cama principal, o en contacto con los padres. Entonces, al final, gastamos mucho y no pensamos antes en cuáles son realmente nuestros objetivos y cuáles son nuestras prioridades a nivel familiar. Y luego, cuáles son los recursos disponibles en el territorio donde estamos. Entonces, entender un poco y analizar cómo nos gustaría crear a nuestros niños, pensarlo ya durante el embarazo, qué tipo de educación nos gustaría darles, qué tipo de relación nos gustaría construir con ellos, cuáles son las diferencias culturales y cómo podemos trabajar para entender más esas diferencias y cuáles son las cosas que para nosotros no son negociables, tanto a nivel de atención prenatal como a nivel de educación sobre la salud materna y fetal y el tipo de relación que nos gustaría construir con nuestros niños. Yo creo que estas son las cosas fundamentales y las reflexiones que tenemos que hacer cuando nos estamos enfrentando a esa etapa tan bonita y tan complicada que es el embarazo y la llegada de un nuevo miembro de la familia. Sí, no, totalmente de acuerdo en todo lo que mencionas y ah, tocando el tema de los recursos, obviamente tenemos que pensar en los recursos financieros, además de todos los demás recursos que mencionas, y es ahí donde pues ahora hablamos de la parte financiera, que la divido en tres principales áreas en las que creo que son importantes, porque ahora, sin duda, si es el primer embarazo, no es lo mismo el primero al segundo, tercero, por muchas razones. Si es el primero, pues es una nueva etapa donde uno ya va a tener alguien que dependa de uno. Antes, cuando no teníamos hijos, pues daba igual qué hacíamos. O sea, daba igual en el sentido de que no importa qué pasa, o sea,
solamente somos uno o tal vez la pareja, ¿no? Pero bueno, empecemos con lo del primer punto financiero que creo que es importante, que es sobre la maternidad y es empezar a planear qué tipo de maternidad quieren tener, porque los costos varían bastante. Eh, Igual les puedo contar de mi experiencia. Mi hijo nació en Shanghai y ahora el segundo bebé van a ser en Hong Kong y pues estoy en proceso de ver las diferencias de precios y de opciones. También es importante mencionar que mi esposa es de China, entonces al ella ser china me abre muchas puertas que si hubiera sido una pareja tal vez de otro lugar, sería más complicado por el tema de la comunicación, pero bueno, eso también es algo, eh, sí, algo a considerar. Entonces, por el tema de la maternidad, pues sin duda, eh, en el tema de y tener acceso a un parto en un hospital público, se puede, pero si están en Shanghai o en mainland China, pues el problema va a ser la comunicación. El beneficio va a ser el costo, es muy barato hacerlo así. También está la opción del público VIP, que es una mezcla entre, no es privado, pero está mucho mejor que un público normal. De hecho, esa es la forma en que mi esposo y yo tuvimos el embarazo y como para darle referencia, un, pagar algo así, y ahí sí llegamos a ver varios extranjeros, no éramos, la mayoría seguían siendo chinos, pero ya empiezas a ver extranjeros que también toman esa opción. Llegan a haber algunos, sí, bastantes doctores que pueden hablar inglés y ahí el costo en promedio, asumiendo un parto normal sin complicaciones, es aproximadamente entre 20 a 40,000 yuanes, todo, desde los chequeos hasta dar a luz y que tengas 2 noches en el hospital con un cuarto privado. Y ya si te vas a hospitales privados, ahí ya se disparan los precios hasta lo más que quieras, pero sí arriba de los 70,000 RMB, yo creo. Igual ahí algo que pueden ver es planear con el tema de los seguros. Eh, Obviamente para el tema privado, para el público no valdría la pena un seguro médico normalmente, pero para el tema privado, si se quieren ir a un hospital internacional o alguna clínica en específico, potencialmente pueda ser útil. Lo importante es que hay periodos de espera, que eso es algo que muchos no sabíamos o no sabemos y significa, no puedes decir, ah, ya estoy embarazado y en 6 meses vamos a dar a luz. Este seguro no aplicaría porque tienes que tener la póliza por lo menos por 10 meses. O sea, significa que tienes que planear el embarazo para que te cubran los gastos y los puedas desembolsar. Y ahí sí podría servir. Obviamente, si tu empleador te los da, pues qué bueno y es un gran beneficio, pero si lo piensan hacer, es algo que lo tienen que hacer antes de embarazarse, porque si les piden en un periodo de espera. Y normalmente los costos de un seguro, no soy broker de seguros, pero pues investigué también para mi propio embarazo y también tengo amigos en esa industria, pero sé que si van a pensar en un hospital internacional o privado, ahí sí podría solventar la mayoría de los costos. Y bueno, y otro seguro que es importante, pero que eso es más como no para los gastos, sino es más para ustedes como padres, es empezar si no tienen ya, que probablemente si no tienen hijos no se vea importante, pero ahora que ya saben que van a tener dependientes, es pensar en tener un seguro de vida, porque pues ya como se mencionó varias veces, ya no solo son ustedes. Y este seguro de vida, hay muchas opciones, obviamente hay opciones en China, normalmente yo a mis clientes les sugiero tener algo internacional, ya sea o en su país de origen o algo internacional que sirve en cualquier parte del mundo, eh, porque la realidad es que la mayoría de los extranjeros no nos vamos a quedar en China de por vida, por muchas razones, las visas ni siquiera te dan visas después, o sea, se vuelve complicado, o sea, China no es un lugar de retiro. Entonces, por eso mismo, un seguro de vida probablemente sería mejor internacional, pero hay de todas las opciones. Y la siguiente etapa es el tema de ahorros. Esa lo pongo en otro color porque es algo que, o sea, a diferencia de los primeros dos, son gastos que van a venir y terminan en esa etapa del embarazo, excepto el seguro de vida, pero el tema de ahorros que lo pongo en amarillo va a ser algo que
independientemente de si tengan hijos o no, deberían todos tener un fondo de emergencia, pero ahora que tengan hijos, mucho más. Eh, Porque si se quedan sin ingresos o algo, pues deben saber que están seguros y que pueden solventar gastos de por lo menos 3 o 6 meses. Y también el tema del retiro siempre es algo principal. Eh, Normalmente uno cuando ya empieza a ser padre o madre, empezamos a poner mucho enfoque en los hijos por obvias razones, pero aquí es pensar en la analogía de cuando se suben a un avión, siempre están las aeromosas y el anuncio de seguridad, y cuando hablan de las bolsas de oxígeno que caen, siempre les dicen, primero pónganse la suya antes de ayudar a los otros, incluyendo niños, que es la misma idea. No pueden pensar en cómo ayudar a sus hijos financieramente si tampoco están pensando en lo suyo. Eh, y si bien es algo cultural, especialmente en el mundo hispanohablante, de cuidar a la familia y después vemos cómo sobrevivimos nosotros, pero pues se ve que la mayoría de las personas pues que en teoría deberían ser retirados o pensionados en nuestros países de origen. Bueno, también depende, ¿no? Es diferente Latinoamérica a Europa, pero pues la mayoría cuando piensan en Latinoamérica en el retiro, piensan en que, pues ya veré cómo mi familia me cuida en el futuro porque yo hoy estoy cuidando a mis padres. Y si bien es un sentir bonito de que podemos apoyar a los padres, no debería ser como la forma de hacerlo. Pero bueno, eso es algo que deberíamos tener en cuenta ahora que también vamos a tener dependientes financieros. Y con eso yo creo que cerramos para pasar a la siguiente etapa y de regreso le paso el micrófono a mí. Gracias, Armando. Cuando pensamos en los primeros 6 años de vida, yo creo que hay muchos desafíos también que analizamos y sobre todo nos damos cuenta de cómo los primeros 1000 días, que son realmente los primeros 3 años, son los que van a marcar la diferencia en las vidas de nuestros hijos para siempre, porque son los años donde vamos a crear lo que es la relación con los padres y a raíz de esa relación ellos van a estar listos para relacionarse con el mundo entero. Entonces, primero de normal suelen tener un bonding fuerte con la mamá, que es la persona que conocen más porque tiene 9 meses de ventaja, luego con el papá y ya a partir de estas dos relaciones con cualquier persona que forme parte del ambiente donde viven. Y es allí que normalmente empezamos a ver cómo mm, se desarrollan y cómo las herramientas que están aprendiendo van a marcar la diferencia en las personas que van a ser. Entonces, esos 6 años realmente son fundamentales cuando pensamos, por ejemplo, en la exposición que tienen los idiomas y las ventajas que tienen nuestros hijos que se están creando en China o en Asia y cómo realmente les sale de manera automática ser bilingüe, trilingüe, cuadrilingüe o independientemente del número de idiomas que habléis en casa, es increíble. Y de la misma manera, como van absorbiendo esos idiomas, van absorbiendo cualquier tipo de información. Por eso es importante analizar todo lo que es parte del desarrollo infantil temprano. ¿Qué tipo de exposición queremos que tengan nuestros hijos a lo que es la educación, a lo que es la educación que les queremos dar en casa? ¿Qué tipo de herramientas podemos utilizar para que lleguen a su máximo potencial? Y con eso no me refiero a apuntarlos a todas las clases posibles y que estén expuestos a cuanta más información posible, sino seleccionar realmente y escuchar un poco y observarlos. En los primeros 3 años de normal podemos llegar a ver cuáles son las aptitudes de nuestros hijos, qué se le da bien, y ya podemos empezar a distinguir. Y ya de los 3 a los 6 años vemos cuáles son también las pasiones, cómo pueden mantener más la concentración y cuáles son las cosas que deberíamos priorizar también cuando vemos los programas de educación preescolar, las alternativas que tenemos. Luego Armando va a hablar más de los tipos de colegios también y de cómo esto va a impactar nuestras finanzas, pero yo creo que es importante ver la parte de educación también y según el perfil de nuestro hijo y evidentemente también lo que nos podemos permitir, entender cuáles son las mejores alternativas que podemos darles. Por ejemplo, si a nuestro hijo se le dan bien, evidentemente, los idiomas, pues un colegio bilingüe puede ser una buena alternativa. Si vemos que
tiene dificultades, pues quizás un colegio internacional, un colegio chino público donde solo esté expuesto a un idioma, le puede facilitar mucho las cosas. O si vemos que necesita moverse mucho y pasar mucho tiempo fuera, pues un colegio que tenga esos tipos de facilities y que tenga un espacio outdoors, que son cosas que realmente yo creo que tenemos que analizar observando y conociendo a nuestro hijo, viendo cuáles son sus pasiones, si le gustan mucho los deportes, el arte, y entender incluso en los primeros años cómo le podemos ayudar a desarrollarse y a llegar, como decía antes, al máximo potencial. Y luego, dentro de esta etapa, creo que es muy importante entender lo importante que es la organización familiar. Cuando hablamos de organización familiar es ver exactamente quién son las personas que son parte de la vida de los niños y cuáles roles cubren, cómo organizarnos nosotros a nivel interno para llegar a ayudarles y a soportarles lo más posible. Cómo podemos utilizar ayudas como puede ser una AI, los abuelos y tal, para que eso nos facilite las cosas sin estresarnos, porque esos son los desafíos que de normal tenemos en estos años. Queremos que alguien nos ayude, pero queremos ser nosotros las referencias de nuestros hijos. Entonces, es súper importante hablarlo a nivel de pareja, a nivel familiar. Cosa que siempre recomiendo a mis familias es que tengan reuniones de familias a partir de los 2, 3 años de vida de los niños, que sea semanalmente, que se junten y que hablen juntos y que intenten buscar soluciones juntos, que cojan papel y boli y que vayan apuntando cuáles son las alternativas, que los niños se sientan involucrados, que se sientan parte de esa organización familiar, que se sientan parte de esa estructura y que realmente de esa manera vayan a entender cuáles son las reglas, por qué tienen que respetarlas y cómo ellos pueden contribuir. Como lo mismo que podemos hacer con los hijos, lo podemos hacer con cualquier persona, contribuya a la familia. Y ahí es importante que seamos nosotros los que ponemos los límites y que veamos cómo las personas nos pueden ayudar y cómo nosotros queremos que esa influencia sea más o menos profunda. Entonces yo creo que teniendo en cuenta estos puntos, ya nosotros vamos a tener una idea muy clara de cuáles son las prioridades y a partir de allí vamos a ver cuál es la parte que realmente tiene que ver con la economía familiar. Y allí es donde Armando os va a explicar más, pero sobre todo cuando tenemos claro cuál es el tipo de educación que queremos dar a nuestros hijos, vamos a ver los tipos de coles y cuál es la inversión que tenemos que hacer. Sí, totalmente de acuerdo y buenísimo todos los puntos que mencionas sobre involucrar a los hijos desde temprana edad e irlos conociendo. Y de nuevo, hablando de esta etapa, pero ahora la parte financiera, pues uno de los nuevos costos financieros que antes no iban a tener o no tenían, pues es ese apoyo familiar que normalmente no es obligatorio, pero si no tienen familia en China o en Hong Kong, es muy probable que tal vez necesiten otro tipo de apoyo, que sería AIs en China, helpers en Hong Kong, o sea, es lo mismo al final del día, va a ser gente que nos va a apoyar, que también se pueden convertir parte de la familia de una u otra forma, pero tienen un costo, obviamente, eh, que es algo a considerar. Por si no lo saben, obviamente los rangos de precios varían, pero pues, bueno, yo me quedé en que estaba el promedio en 8,000 RMBs en China, en Shanghai. Obviamente de todo, hay gente que les paga mucho más y se puede pagar incluso menos, pero me quedé como en ese promedio de entre 8 y 9,000 RMBs en Shanghai. Eh, no viven contigo, es un trabajo de oficina, a diferencia de helpers en Hong Kong que por ley sí tienen que vivir contigo, que hay de todo, así hay gente que incluso no lo hace, pero en teoría sí, y los precios son mucho más bajos. Nada más por si no saben y están en Hong Kong escuchando, el salario mínimo por ley son 4,800 Hong Kong dólares al mes, y ya de ahí también pueden negociar y darles un contrato con mayor, pero no puede ser menos. Entonces es un gasto a considerar. Y también el tema de qué tipo de escuelas van a empezar. Obviamente, antes de los 6 años todavía no empiezan, bueno, pueden tal vez que ya empiecen el primer año de primaria, pero en esencia es kinder y guardería, que hay de todo nuevamente. El tema público.
que obviamente lo hace más económico, o hasta el tema internacional, donde sí se va a sentir en la cartera, es ahí considerarlo, platicarlo en familia, pensar. Lo bueno es que no porque empieces hoy o quieran meter a sus hijos hoy, o ya sea en una escuela pública o mixta, que existe en algo como intermedio, que no es como privada, pero todavía está siendo medio china, o también la internacional, que ya es las escuelas enormes que se escuchan en todos lados, no significa que no se puedan salir de ese esquema más adelante. Eh, sí ayuda para ir conociendo y viendo las aptitudes, pero también el tema financiero es importante, pero es algo que tienen que ir planeando y no tratar de pensar, pues ya veré si al final del mes nos alcanza y veremos para cuál se nos da. O sea, si ya están viendo, y lo bueno es que hoy estamos viendo que la mayoría de los que están hoy conectados están en la etapa de embarazo, tienen tiempo, tienen por lo menos 3 años para planear, hablar y hacer números y decidir para qué se les da. Eh, entonces no quiero que los agarre de sorpresa de, ay, ya este verano tenemos que pagar algo y todavía ni siquiera hemos decidido. Entonces vayan planeando y previendo. Luego, ya en esta etapa, también se necesita tener, bueno, no es necesario, pero sí es recomendable tener seguros médicos también para los hijos, porque se enferman mucho eh, y lo van a ver también. Y tener un seguro también dependerá de muchos elementos, no es que forzosamente tengan que comprarlos, igual depende de sus trabajos. En muchas ocasiones pregunten, porque muchas veces puede que esté la opción y si no preguntan, pues obviamente no se los van a dar más porque sí, pero sí, sin duda, si están todos trabajando, pregunten si el seguro médico que ustedes tienen, hay la opción de extendérselo a un familiar. Y si sí, pues ya es una ventaja, independientemente de cuánto sea el monto, es mejor que cero. Y a partir de ahí ya pueden ir viendo si necesitan complementar con algo adicional. Por ejemplo, la mayoría o sea, hay de todo, pero la mayoría de seguros médicos que muchas empresas cubren es como para eh, lo esencial, y ya si uno quiere complementar es más como para lo que le llaman el inpatient, o sea, como para gastos médicos por si hay un accidente, que eso normalmente los seguros básicos que ofrecen los empleadores no cubrirían. Entonces, es ahí donde podrían hablar con un especialista en seguros. De nuevo, yo no hago eso, pero es algo que sin duda lo sugiero, y también tengo contactos por si quieren conocer. Tengo contactos tanto en China como en Hong Kong. Entonces, si es una duda, también con confianza me pueden escribir. Y de nuevo el tema de vida, que es el que mencioné antes, ese es de cajón. Si no lo han hecho en el momento del embarazo, pues ahora ya sí, si están en esta etapa de que tienen hijos en estos primeros años, pues ya saben en verdad que sí tienen a alguien, o sea, ya es más real, ya interactúan de forma más constante, entonces es algo que sin duda debe seguir. Y lo mismo para los otros dos ahorros que mencioné, emergencias y retiro, pero aquí se suma uno nuevo, que es algo que también va a tomar mucho tiempo, pero también significa va a ser un costo altísimo, y siempre es mejor empezar lo más pronto posible, que es un ahorro pensado en las universidades, porque si bien no sabemos si ya están en esta etapa y sus hijos tienen entre 0 y 6, todavía faltan por muy poco 12 años o hasta 15, 18, dependiendo. Parece una eternidad, pero se va volando el tiempo, y también puede que no sepan qué tipo de universidad van a querer sus hijos y en dónde. O sea, ya uno que está fuera de su país de origen, hay más incertidumbres. Entonces, lo que es casi un hecho es que van a necesitar cierto tipo de apoyo financiero. Igual y pueden que terminen en un país donde la educación universitaria es gratuita o semigratuita, pero no significa que de todas formas no tengan que apoyar de otras formas. Aún así van a tal vez tener que apoyar con los gastos del día a día. Y si empiezan sus hijos a ir a escuelas internacionales, es muy probable que también sus hijos empiecen a ver pues este tipo de universidades y países donde las universidades no son gratuitas. Llámese Reino Unido, llámese Estados Unidos, Australia, Canadá, o sea, todo lo anglosajón cuesta. Ahí sí no es gratuito, incluso aunque sean locales. Bajan los costos a los internacionales, pero es algo que sin duda vale la pena empezar cuanto antes, y ahí empezar inversiones
cuando todavía tienes 15 años para llegar a esa meta, se vuelve mucho más sencillo a pensar, uy, ya solo me quedan 5 años. Y lo veo, eso es algo que lo veo todos los días en mi trabajo, que es lo que me toca hacer, ayudar en la planeación, y el tema educativo es algo pues que siempre sale en conversaciones con las familias. Entonces estos son los aspectos financieros que considero más importantes en esta etapa de la vida, y con eso podemos pasar a la siguiente etapa de los siguientes 6 años, del siguiente bloque. Durante la fase de la educación primaria, volvemos a ese punto donde el sistema educativo es, allí sí que es momento de planearnos, ¿no? ¿Cuál es el tipo de colegio? Porque sí que si hasta el kindergarten yo creo que aún podemos ser flexibles y seguir observando y conociendo a nuestros hijos, llega un punto donde sí tenemos que decidir, también dependiendo del número de años que tenemos pensado quedarnos viviendo fuera, qué tipo de educación queremos darle. Y allí pues entra el punto donde si queremos quedarnos como mínimo 10 12 años, pues la educación pública puede ser una opción o los colegios chinos privados pueden ser una opción. Si tenemos pensado volvernos a mudar por razones de trabajo personales, evidentemente los colegios internacionales se vuelven como la opción principal, aunque como bien ha comentado Armando, el coste es bastante distinto. Y allí creo que hay que analizar también los métodos de enseñanza, el tipo de currículum em, que cada colegio utiliza. Los más comunes son el currículum IB, el AP y el A+. Según también el país donde nos queramos ir después, esto es algo que tenemos que tener en cuenta, y es algo que cuando las familias me preguntan cuáles son los colegios que les recomiendo, siempre les aconsejo que vayan mirando qué tipo de currículum tienen los países donde piensan irse después. Porque, por ejemplo, si piensan irse a Europa o América Latina, pues quizás es importante ya hacer un estudio de mercado y facilitarle un poco las cosas a nuestros hijos para que no tengan dificultades a la hora de tener que cambiar de colegio, porque cada cambio, como ya sabemos y ya podemos ver, independientemente de la edad de nuestros hijos, es muy complicado de llevar si eres pequeño, porque se hace muy grande para ellos cualquier cambio, aunque sea diminuto, aunque sea simplemente cambiarle la hora de irse a dormir. Imaginaros cuando estamos hablando de una mudanza internacional y de cambiar cole. Y al mismo nivel, yo creo que es importante también analizar cuáles son las life skills que queremos que nuestros hijos desarrollen, porque la parte académica sí es importante, pero yo siempre la pongo al mismo nivel de la parte emocional y de cuáles son las habilidades que queremos que nuestros hijos vayan adquiriendo a lo largo de los años. Y en eso el sistema educativo tiene un rol fundamental. Sí que es cierto que la educación principal la damos en casa, pero si no seguimos la misma línea y siguen en el colegio, también va a ser complicado para ellos entender cuál es la filosofía que tienen que seguir. Entonces, os aconsejo que vayáis observando, apuntando, discutiendo e interiorizando cuáles son las prioridades para vosotros, cuáles son las prioridades para vuestros hijos. Por ejemplo, mi hija mayor está en primaria y recuerdo que para nosotros la opción principal era un colegio bilingüe, tanto por temas de coste como porque queríamos que tuviese el mismo nivel de inglés y de chino. Pero luego analizando cuál era la situación de los colegios bilingües en Shanghai en concreto, nos hemos dado cuenta que no era el tipo de sistema educativo que realmente encajaba con la personalidad que ella tiene en concreto, porque es una niña increíblemente sociable y extrovertida, y en los colegios bilingües eso venía limitado, sobre todo los que fuimos a ver, porque siguen teniendo una imprenta bastante local. Entonces, sigues relacionándote con familias locales, donde los niños juegan solo con niños de la misma nacionalidad, donde hay pocos extranjeros, y al final eso para nosotros se ha convertido en un límite y una cosa que hemos tenido que analizar teniendo en cuenta la personalidad que ella tiene y cuáles son sus prioridades, porque a veces como padres queremos darle lo mejor, y lo mejor para nosotros es que aprendan mucho, que tengan todos los idiomas posibles, que tengan muchas habilidades, pero cuando realmente vas a ver cuáles son las cosas que tus hijos priorizan, pueden ser distintas. Y ahí es donde
hay que hacer un poco un examen de conciencia y ver qué es lo que queremos priorizar para que sean, evidentemente, lleguen a su máximo potencial, pero también sean felices. Y con eso creo que es importante, evidentemente, relacionarlo a la parte económica para que todo eso encaje con el presupuesto que tenemos. Y eso es quizás lo más complicado de todo. Sí, no, totalmente. Y aquí lo voy a relacionar un poco con el tema que mencionas de los life skills y también el tema de involucrar a los niños o niñas en, pues en las decisiones familiares, porque pues sí, para, pues, no sé, potenciar esas pasiones que tienen los niños, esas habilidades, muchas veces se necesitan actividades extracurriculares y es ahí donde puede también uno tener la toma de decisiones, no solamente a nivel padres, madres, sino también involucrar a los hijos. Y yo creo que a partir de esa educación primaria, los hijos ya pueden empezar, los niños, a aprender de finanzas. Eh, no les vas a hacer que tengan su presupuesto y que te hagan los impuestos, pero empezar a hablar de, ok, sí podemos empezar a buscar actividades fuera de la escuela, pero solamente nos alcanza para 2 por semana. Eso ya dependerá de cada uno, pero dar un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué te gusta más? Y empecemos a hablar, buscamos opciones y sacar, como dice, papel y boli y sacar a hacer la lista de qué le gusta más. Decía, ok, tienes 5 cosas que te gustan hacer, pero ya te mencioné que solo hay para 2 que podemos pagar, ya las otras ya veremos qué se puede hacer para tal vez incluso incluirlas de otra forma que no impacte tanto los bolsillos, pero empezar a mencionarles que, pues sí, o sea, el dinero es para usarse en experiencias, en actividades, en cosas materiales, pero no es infinito. El problema, como ya mencionaba igual Miki, que estamos en un lugar donde ni siquiera ya vemos el dinero en físico, ya todos piensan que, pues solo, no sé, usa tu WeChat y listo, ya mágicamente se paga. No, así no es las cosas. Antes era más sencillo cuando habían sobres y podías decir, ok, este sobrecito es para toda la semana y si se te acaban los billetes ya no hay más. Eh, pero hay que empezar a buscar formas de involucrarlos y hacerles entender. Y el tema de las vacaciones igual. También puede ser un ejercicio interesante de decir, ok, tenemos un presupuesto para este verano, cada quien me haga una presentación de por qué. Bueno, no, yo creo que depende de qué edad tengan, pero puede que ya, dependiendo de su nivel, cada hijo o hija puede presentar y hacer, y si tienen varios hijos, pues ponen a hacer su presentación de cuál destino quieren hacer y más o menos cuánto cuestan, y ahí empiezan a involucrarlos en que hagan su propio research, cuánto cuestan los vuelos de avión, etcétera, y que sea una actividad familiar, pero que también los concientice sobre esto. Y es aquí donde entra la parte de educación financiera para niños, donde se les puede poco a poco ir introduciendo estos temas de ahorro contra inversión, donde también, o sea, igual, no es decirles vas a invertir en las acciones de Apple, sino empezar a decir, o sea, el dinero también te puede funcionar para generar más dinero y poco a poco ir introduciendo estos conceptos que sin duda creo que ya empiezan a meter en algunas escuelas un poco esto. Todavía falta mucho, pero es algo que también desde casa. Y si bien también si los padres todavía no saben también de esto, pues también yo les puedo asesorar para que tanto los padres y los hijos vayan aprendiendo de estos temas. Pero sin duda, mientras más temprano empiecen a comenzar, o sea, hay que normalizar hablar de dinero. Si bien en muchas culturas sigue siendo tabú, no debería serlo porque va a tener muchas implicaciones en el futuro que les puede, sí, les cambia la vida literalmente. Entonces, yo creo que es una buena etapa para empezar a hablar de dinero con los hijos. Antes no, antes yo creo que es muy pronto, pero de esta poco a poco se puede empezar a involucrar. Y el recordatorio. Estos 3 que menciono tienen que ser de cajón sí o sí, si todavía no los han hecho. Lo bueno es que, como mencioné, casi todos los que están entrando hoy todavía no llegan a esta etapa, entonces si no lo han hecho y están en esta etapa, nos están escuchando hoy y no tienen uno de estos, no tienen estos elementos de la parte de los ahorros, emergencia, retiro y cosas educativas, es algo que yo le pondría prioridad porque casi siempre nos enfocamos en gastos que vienen mañana, al siguiente mes, pero nos olvidamos de los que vienen en 10, 15, 20 años, que van a llegar.
pero pues nuestro enfoque también debe ir un poco a eso y no solo al gasto del día a día. Con esto pasamos a la última etapa antes de saltar a la parte de preguntas y respuestas. Entonces, háblanos de la adolescencia, Miki. Gracias, Armando. Creo que de los desafíos más grandes a la hora de, de enfrentarnos a la etapa de la adolescencia es la comunicación. Y siempre intento recordarle a las familias que trabajan conmigo que esta es una cosa que tenemos que cultivar a lo largo de la infancia. Entonces, si queremos tener una buena relación con nuestros hijos, tener ese tipo de comunicación abierta, sin juzgarles, donde ellos se sientan cómodos y donde nosotros sabemos que hay límites y que tenemos evidentemente que establecer esos límites, como mencionábamos antes ambos, compartiéndolos, involucrándolos, es algo fundamental. Y allí creo que es muy importante también mmm, que nos recordemos de cuántos son realmente los años que vamos a pasar con nuestros hijos. O sea, si empezamos a analizar desde que nacen hasta que nosotros en media nos moramos, son unos 50 años. De esos 50 años, ¿cuántos años pasamos viviendo juntos? Unos 18 años más o menos. De esos 18 años, ¿cuántos años pasamos 24 horas al día juntos? ¿Uno? ¿Dos como mucho? Y allí es donde es importante entender que cuando ellos tienen necesidades y están intentando comunicar algo, nosotros tenemos que responder. Y es una reflexión que creo que duele, pero lo de, bueno, un minuto y ahora voy, espera porque estoy terminando algo, es lo que realmente les creará la sensación de, bueno, yo nunca soy la prioridad. Y si queremos llegar a la adolescencia sin tener que enfrentarnos al típico portazo de, no, no quiero que me hables, no, déjame, no, prefiero estar con mis amigos y tal, es importante que nosotros también durante los 18 años que tenemos en nuestras manos, estemos dispuestos a priorizar lo que es la relación que tenemos con ellos. Y allí es también lo que es la observación de ver cuáles son las pasiones y que se sientan apoyados, que se sientan queridos sin límites ninguno, que les ayudemos a construir lo que son las habilidades que tienen, a relacionarse con las personas alrededor de ellos, a entender cómo se sienten, a conocerse mejor, a establecer, a establecer también lo que son las pasiones que tienen y cómo podemos apoyarles de cara a las elecciones futuras. Lo que antes también comentaba Armando de ayudarles con un plan que, por ejemplo, incluye todo lo que son las actividades extraescolares y las cosas que se le dan bien y las cosas que les gustan, junto con el apoyo que nosotros les podemos dar en casa, eso es lo que realmente le va a dar la confianza para poder perseguir cuáles son los objetivos que tienen y las pasiones que les mueven. Y creo que eso es la clave de la adolescencia. O sea, ya el trabajo más grande lo hemos hecho los años anteriores y allí es simplemente estar, apoyar y responder cuando ellos necesitan. De normal suele ser a las 11 de la noche cuando nosotros estamos súper cansados y ellos justo quieren hablar y es allí que tenemos que sacrificarnos un poco para seguir manteniendo ese tipo de vínculo, porque hoy en día y sobre todo nuestros hijos, que son third culture kids, que se están criando al extranjero, en el 80% de los casos van a ir a estudiar en un país que va a estar muy lejos de donde nosotros estaremos probablemente, porque van a colegios que les dan ese tipo de educación y donde le abren muchísimas puertas, van a tener amigos también de muchos países, van a tener acceso a intereses que no son probablemente los intereses que nosotros hemos tenido desde nuestra generación. Y es importante, creo, darles esos medios para poder hacer esas elecciones con confianza y saber que nosotros estamos allí, pero tener esa presencia constante sin hacerles sentir presión. Y por eso decía antes que es importante no juzgar y mantener esa comunicación constantemente abierta. Sí teniendo límites, pero con respeto máximo. Siempre pienso que en esta etapa es importante que nos acordemos de respetar a nuestros hijos
cómo queremos que ellos nos respeten a nosotros. Darle los mismos medios que nosotros necesitamos para poderse comunicar y el mismo espacio, porque desde el no, haces lo que te digo yo porque lo digo yo, suelen salir conflictos, no suele crearse una relación que realmente es equilibrada. Y es más complicado mantener ese tipo de relación cuando se van si no hemos sabido gestionarlo durante esos años. Sí, no, totalmente. Bueno, me faltan muchos años para llegar, pero son cosas que te hacen reflexionar bastante. Y pues hablando de la parte que mencionas de que después de la adolescencia pues viene la parte universitaria, bueno, vamos a hablar primero de qué temas hay que contemplar durante la adolescencia, pero sin duda esta planeación universitaria es uno de los temas más importantes cuando ya tienen hijos adolescentes. Todos los padres que tienen hijos adolescentes con los que charlo, sin duda hablamos de la parte universitaria porque, como ya se mencionó, si sus hijos ya están viviendo y estudiando en el extranjero, hay una alta probabilidad de que también quieran estudiar en el extranjero, donde no necesariamente va a ser de donde ustedes vienen como padres. A veces sí, a veces no, pero pues hablar de la planeación universitaria, ya pensando en la parte financiera, pues incluye pensar en un presupuesto. ¿Qué se ha hecho en esos primeros años, desde que los hijos nacieron hasta esta etapa, donde empiezan a charlar y pensar en ese presupuesto? Si no han hecho nada, no es el fin del mundo, es más complicado, sí, porque hay menos tiempo, pero todavía es posible, pero siempre es bueno empezar a hacerlo lo más pronto posible. Se tiene que hablar de, uno, obviamente, las aspiraciones de los hijos, porque pues sí, para eso van a estudiar, ¿no? No solo es para tener un título y listo, presumirlo, o sea, idealmente es porque es algo que les va a interesar. Entonces, sí, primero tomar eso en cuenta y ya después hablar de, ok, ¿qué opciones hay con esos intereses que tienes? Para eso nos alcanza y si no nos alcanza, también hay opciones de ayuda financiera. Obviamente se puede buscar becas de distintos tipos, hay distintas opciones. Yo creo que muchos padres preferirían que los hijos no tengan una deuda como lo hacen en Estados Unidos, porque también se vuelve muy complicado, pero bueno, dependiendo de cada situación, es ser algo que se tenga que contemplar o si lo planean con tiempo, pues tal vez no. Luego pongo la parte de hashtag adulting, que no solo es para los adolescentes, sino de hecho también tengo muchos clientes adultos que todavía no han empezado a hablar de cosas de adulting, pero que creo que si tienen hijos adolescentes ya es sin duda una excelente edad para enseñarles poco a poco, ya sea ustedes si es que lo saben, o buscar talleres en línea, buscar asesores, buscar cursos, pero ya puede empezar a enseñarles a los hijos sobre la independencia financiera que eventualmente, pues a eso también ellos aspirarán en el futuro y que, nuevamente menciono, es algo que normalmente no se enseña tanto en las escuelas, entonces pues ya le tocará a los padres empezar a buscar recursos para que también los hijos aprendan. Eh, y aquí ya se puede, uno, pues de hecho, a esta edad los niños ya saben bastante, bueno, ya ni son niños, ya son adolescentes, eh, sin duda ya pueden entender temas mucho más complejos como las inversiones, como enseñarles que van a tener que pagar impuestos, como que tienen que presupuestar eventualmente, o sí, o sea, ya se puede meterse más a detalle de esto. Y por último, ya, la nueva reiteración tienen que tener los otros elementos sí o sí, y como ya vieron, lo mencioné en las 4 etapas, porque estos son no negociables. Ya el tema de los ahorros educativos, le pongo menos estrellitas aquí, menos asteriscos que el de retiro, porque en teoría, pues ya están casi llegando a esa etapa de que pues ya se va a tener que usar ese dinero que se haya acumulado o que se esté acumulando. Eh, pero ya aquí, si de plano todavía no han hecho nada del retiro, es una prioridad porque ya casi van a terminar con el tema financiero de los hijos y no pueden esperarse a, ok, voy a empezar a ahorrar para mi retiro una vez que ya termine con la universidad. No lo hagan así porque les va a quedar mucho menos tiempo y eso simplemente va a ocasionar o que retrasen su retiro o que la triste verdad es que mucha gente no se va a poder retirar. Es casi un hecho. Ya las pensiones de los gobiernos no están alcanzando, hay muchas veces que le están alargando
y especialmente para los que vivimos en el extranjero. Los años que cotizamos en ese tipo de pensiones, pues disminuyen y puede que ya no alcancemos a cotizar para alguna o sea, aquí ya es donde uno tiene que hacerlo por su propia cuenta. Pero bueno, regresando al tema de la adolescencia, pues esos temas de la planeación universitaria y enseñarles independencia financiera a los hijos, yo creo que son los principales puntos en esta última etapa en la que probablemente los hijos sigan viviendo en el mismo sitio. Y pues con esto creo que terminamos todo, o sea, ahora podemos pasar a la parte, una breve 5 minutos de preguntas y respuestas por si hay algo que no haya quedado claro. No sé si hay algo extra que quisieras comentar, Miki. De nuevo, pueden poner sus preguntas aquí en el chat de Q&A o digo, hay dos formas. Está el logo de Q&A y está la parte del chat como tal. Pero pues por mi parte, muy agradecido de tu tiempo, Miki. Yo aprendí igual bastante con todo lo que mencionaste. ¿Hay algo más que quisieras mencionar, algo extra? Gracias, Armando. Sí, yo también, la verdad es que ha sido muy útil. Mientras hablabas de las varias etapas, lo que sí me di cuenta es que creo que es algo súper importante, es la parte de educación financiera, ¿no? Porque es algo que, como bien decías, evidentemente tenemos que transmitirles a nuestros hijos y creo que es súper importante reflexionar sobre cómo lo queremos hacer. Y allí es donde empiezo yo a pensar, ¿no? Cuáles son las herramientas que les podemos dar y desde cuál edad podemos introducir ese concepto para que se sientan cómodos, para que Ujú. ellos sientan que lo manejan realmente, ¿no? Y no se encuentren con los desafíos que quizás nuestra generación se enfrenta, como decías tú, en la parte de adulting, ¿no? Sí, totalmente. Y de hecho, ahora que mencionas eso, y también algo que habíamos charlado es, eh, pues para seguir dándoles opciones a los que están asistiendo hoy, si hay algo que quisieran, otras actividades que les interesaría en el futuro, ya sea con los servicios que ofrece Miki de coaching o talleres de educación que también, bueno, no sé si hagas talleres como tal, pero me imagino es algo, o también quisiera que eventualmente también hagamos un taller de finanzas para hijos, especialmente para los que tengan hijos, tal vez ya en la edad como para empezar a aprender. Pero sí, sin duda es algo que, pues, honestamente es algo nuevo, el tema de finanzas personales, porque antes, o sea, el tema de pensar en ahorrar para su propio retiro es algo que nuestras generaciones anteriores no tenían que preocuparse porque el gobierno se encargaba de eso. El tema de los expats no era como tan común. Entonces, sí, ahorrar para el retiro es algo, un concepto nuevo para pues, casi todas las, no sé, las últimas dos generaciones, yo creo. Entonces, es normal que no estemos tan conscientes de esos temas. Creo que no han llegado preguntas. Igual tienen nuestros contactos y si no, vamos a mandar un correo con el link de la grabación por si lo quieren volver a ver. Y en ese correo puedo agregar cualquier material que Miki quiera compartir y también yo les puedo enviar más cosas. No sé si tengan algún otro comentario, si no, igual no hay ningún problema. Sé que ya es muy tarde y todos quieren descansar. De nuevo, quiero agradecer a todos por el tiempo, por conectarse en esta noche y pues, no sé, algo de cierre o los dejamos dormir ya. Gracias a ti, Armando, por invitarme y por compartir tu conocimiento. Y veo las respuestas y creo que sí, definitivamente hay interés. Entonces, yo encantada. Si hay alguna Buenísimo. manera de que podamos ayudarles, aquí estamos. Gracias. Pues gracias a todos. Buenas noches y seguimos en contacto. Buenas Saludos. noches.